Hollywood nos ha mostrado una guerra muy hermosa. Héroes de rostro impoluto, munición infinita, silenciadores que hacen piu piu y una estrategia genial ideada en 5 minutos sobre el capó de un jeep. Es un cuento de hadas encantador. Pero nosotros sabemos que la guerra real no es cine. Es una fiesta de la incompetencia. Es barro, piojos, fallos épicos de logística y una suerte ciega y estúpida que decide el resultado de la batalla más a menudo que los héroes. Llegó la hora de sacudir el polvo del celuloide. Estáis en el canal Rompiendo la Historia. Y hoy vamos a derribar 33 mitos sobre la Segunda Guerra Mundial que el cine os ha inculcado. Hecho número 1. El héroe, apretando los dientes, saca la anilla de una granada con los dientes. Esto es estilo canon. Nos lo muestran en cada segundo film de acción. Queda brutal. Ahora, el derribo. Este es un método genial para romperte los dientes, no al enemigo. ¿Cómo fue en realidad? El anillo y la anilla requieren un movimiento no trivial. Los extremos de la anilla, que básicamente es un pasador, están abiertos y sujetan la palanca. Para extraerlos, se necesita una fuerza de hasta 40 kilos. 40. Intentad levantar 2 pesas con los dientes. ¿Qué podría salir mal? El soldado no es idiota. Él rompía este sistema de otra manera. O doblaba previamente los extremos para que apenas se sujetaran, o la sacaba con la mano, o a menudo la encajaba en su equipo. Pero con los dientes es un fallo épico. Hollywood nos ha mostrado un montaje porque así es más genial. Hecho número 2. Un espía genial elimina a un centinela. Saca una pistola con silenciador y oímos un piu suave y educado. Un clásico del cine de espías. Suena como una agrapadora. Olvidaos de eso. Es el principal montaje para los oídos. Spoiler, su ingenioso nombre, dispositivo de disparo silencioso, es un rebranding. No es un silenciador, es un supresor, como fue en realidad. No mata el sonido, rompe el pico sonoro. Desvía los gases de la combustión a unas cámaras, los ralentiza. Pero el disparo no son solo gases, es también el impacto sonoro de la bala volando más rápido que el sonido. El derribo es que el silenciador baja el sonido de decibelios. Es un fallo épico para los oídos de hasta 138 decibelios. Y 138 decibelios es una fiesta de martillo neumático. Es brillantemente ruidoso. Lo oirá todo el mundo. Y el suave piu piu es un montaje que el director utiliza, porque un sonoro bang rompería toda la dramaturgia de la escena de espionaje. Hecho número 3. El mito de la película Enemigo a las puertas. Un rifle para 2. Esta narrativa oficial nos la han mostrado no pocas veces. Las hordas avanzando. Los han arrollado con carnaza. Vemos este cuadro. El primero corre con el rifle, el segundo con las balas. Al primero lo eliminan, el segundo... Vamos a derribarlo. Nos han vendido un caso particular como sistema. ¿Cómo fue en realidad? Spoiler. Sí, ocurrió en 1941, en el caos de la retirada, cuando la fiesta de la incompetencia de los intendentes se encontró con un fallo épico de movilización. Fue una rotura logística local. Pero mostrarlo como norma durante toda la guerra, y especialmente en 1943 o 1944, es un montaje. Para entonces, el Ejército Rojo tenía una ventaja brillante en artillería y tanques. El mito de un rifle para 2 es, por cierto, la narrativa oficial de la propaganda nazi de Goebbels, que le decía a los suyos que luchaban contra una horda de salvajes. Y el cine, sin pensarlo mucho, tomó este montaje de Goebbels y nos lo vendió como drama. Hecho número 4. El tanque alemán Tiger es una fortaleza invencible e ideal. En el cine, es un dios de la guerra. Narrativa oficial.
Un Tiger destruye genialmente una docena de Shermans y T-34. Esto es cierto, pero solo una parte de la verdad. La realidad es que el Tiger es una fiesta de la incompetencia de los ingenieros. Sí, tiene un cañón brillante y un blindaje impenetrable, pero todo lo demás es un fallo épico. Spoiler, se averiaba constantemente. La transmisión no soportaba su peso, el motor se sobrecalentaba. Consumía combustible como loco. 500 litros a los 100 kilómetros por carretera. Genialmente no podía cruzar la mayoría de puentes. Se rompían bajo él. Era muy caro de reparar. El Tiger es alta tecnología que falló, a pesar de la logística y el barro. La mayoría de los Tigers no cayeron en combate. Fueron abandonados por sus propias tripulaciones cuando esta fortaleza simplemente se averiaba en el camino. Hecho número 5. El T-34 soviético es el tanque ideal, el arma de la victoria. Y ahora, el derribo en nuestra dirección. Narrativa oficial de la URSS, el mejor tanque de la guerra. Fue un concepto genial. En 1941 desconcertó a los alemanes. Blindaje inclinado, las balas resbalaban, orugas anchas, motor diésel, brillante. Pero ¿cómo fue en realidad? El T-34 temprano es un fallo épico de ergonomía. El derribo es que era ciego y mudo. La óptica era brillantemente turbia. La visión, como desde un sótano. ¿Y las radios? Las radios solo las llevaban los comandantes de batallón. Y en la torreta, en la genial torreta de 2 plazas, estaba el comandante, que también era el artillero. Perdió la cabeza intentando comandar, buscar objetivos y disparar. Una fiesta de la incompetencia. Era un tanque genial que perdía duelos porque la tripulación, sencillamente, no veía al enemigo y no podía gritarle al vecino. Hecho número 6. Los franceses son una nación de cobardes que perdieron la guerra en 6 semanas. La narrativa oficial del cine es simple. Bandera blanca, baguette. Nos rendimos. Mientras los americanos y los rusos luchaban genial, los franceses se sentaban en cafés atendiendo a los alemanes. Es un cuento de hadas encantador. El ejército y el gobierno fracasaron épicamente. Aquí no hay derribo. Pero Hollywood olvidó la otra guerra. La guerra que llevó a la resistencia. No eran héroes de cine, era un caos. Grupos dispersos, maquis, comunistas, exmilitares que destrozaban la logística alemana. Volaban trenes, cortaban cables, filtraban inteligencia a los aliados. Spoiler, para el día del desembarco en Normandía, neutralizaron genialmente casi toda la red ferroviaria de Francia. Los alemanes no podían enviar sus Tigers al frente, porque los raíles desaparecían repentinamente. Fue una guerra en la sombra, en la que participaron cientos de miles de personas. Así que sí, el ejército se rindió, pero el país no. Hecho número 7. Los italianos son payasos que no sabían luchar. En el cine, esta es la narrativa oficial. El soldado italiano es un cantante genial que pierde batallas en África, huye de los griegos y pide macarrones. ¿Qué podría salir mal? Y aquí está el derribo. El soldado no era un cobarde. Estaba genialmente desmotivado y horriblemente equipado. Nosotros entendemos bien. Una cosa es luchar por tu tierra y otra, muy distinta, es morir en el desierto africano por las ambiciones épicas de Mussolini y su colega Hitler. Sus tanques eran latas de conserva de los años 30. Sus rifles eran piezas de museo. Sus generales organizaban una fiesta de la incompetencia. Los italianos odiaban a sus líderes fascistas. Spoiler. Tan pronto como Mussolini fue derrocado en 1943, esos mismos soldados cobardes giraron genialmente las armas e empezaron a acribillar a los alemanes en el norte de Italia. No fue una fiesta de la incompetencia del soldado. Fue un sabotaje silencioso y un fallo épico del mando. Hecho número 8. Cada bala en el cine es un brillante trazador rojo.
En el cine, cualquier batalla nocturna es un espectáculo de luces. Piu-tú se ve brillante. Es un montaje por estética. ¿Cómo fue en realidad? Si cada cartucho fuera trazador, delatarías tu posición a un francotirador en 3 segundos. Un plan genial. Los trazadores eran necesarios para los ametralladores y los artilleros antiaéreos. Y en la cinta iba un trazador por cada 4 o 5 cartuchos normales. ¿Para qué? No para el efecto wow, sino para que el tirador viera hacia dónde iba su ráfaga y pudiera corregir el fuego. No era un rayo de la muerte, era un marcador. Usarlo en un rifle es un fallo épico, porque le das al enemigo tu dirección personal. Hecho número 9. Cada explosión es una genial bola de fuego. Un momento épico en el cine. Un proyectil impacta en un tanque y ¡bum! Una enorme seta naranja de fuego. Esto es un rebranding de los pirotécnicos. En realidad, la mayoría de las explosiones son aburridas. Una granada normal o un proyectil de fragmentación son polvo, humo, barro y metralla. ¿De dónde sale el fuego? Spoiler. Los pirotécnicos introducen gasolina en la escena. Necesitan un efecto wow. La guerra real es polvo gris y estruendo, no una fiesta de fuegos artificiales. Sí, el almacén de municiones podía explotar, pero era un golpe seco y el destrozo de la torreta, no una tormenta de fuego. El cine nos vende explosiones de gasolineras bajo la apariencia de impacto de proyectil. Hecho número 10. La Katyusha es un arma súper precisa. El bisturí del Ejército Rojo. En el cine soviético, la Katyusha es un arma genial. Una salva y el cuartel general enemigo destruido. Pero nosotros sabemos bien que no era un bisturí, era un mazo. La Katyusha era genialmente imprecisa. Los cohetes de la época tenían una dispersión monstruosa. El derribo es que su tarea no era dar a un tanque. Su tarea era lanzar 16 cohetes en un cuadrado de 1 kilómetro por 1 kilómetro y destruir todo ser vivo en ese cuadrado. Era un arma de miedo. Los alemanes no se desmoronaron por la precisión. La bautizaron genialmente como el órgano de Stalin por ese grito épico que destrozaba los cerebros incluso antes de que cayeran los cohetes. Fue una fiesta de terror psicológico, no un rifle de francotirador. Hecho número 11. El Lend-Lease de los aliados es un detalle que no influyó en el resultado de la guerra. La narrativa oficial que nos han contado durante décadas es simple. Sí, ayudaron, pero son gotas en el océano. Destruimos el Reich solos. Es un cuento de hadas encantador. Vamos a destrozar las cifras. Ganamos la guerra con nuestros tanques. Sí. El T-34, con todos sus fallos, fue la bestia de carga. Pero esta es la verdad. La guerra es logística. ¿Cómo envías ese T-34 al frente? ¿Cómo elevas genialmente una Katyusha a una colina? Spoiler. El 70% de todos los camiones del Ejército Rojo en 1944 eran Studebakers americanos. Las Katyushas iban sobre Studebakers. Aluminio para nuestros aviones, 60%, es Lend-Lease. Cobre, cableado, radios que, genialmente, no teníamos. Pólvora, raíles, botas, conservas, gasolina americana de alto octanaje con la que volaban nuestros Yak. No ganamos la guerra con su armamento. Ganamos la guerra sobre sus ruedas, con su metal y su combustible. El Lend-Lease no fue una ayuda, fue la sangre de la logística. Hecho número 12. El Sherman americano es la bestia de carga de la victoria. En el cine nos muestran cómo tripulaciones geniales en estos tanques arrollan a los alemanes en masa. La narrativa oficial. Una máquina fiable. Pero nosotros, desde el último pupitre, sabemos que esta yegua tenía una muy mala costumbre. Ardía genial. El derribo es que el Sherman era una fiesta de la incompetencia en cuanto a seguridad se refiere. Los alemanes no temían su blindaje. Casi cualquier tanque alemán lo atravesaba.
Lo llamaban el encendedor Ronson. Spoiler: el eslogan de este encendedor era «Se enciende a la primera». Y es verdad. Debido al motor de gasolina, a diferencia del diésel del T-34, y a la genial disposición del almacén de municiones en los delgados costados, los Sherman se incendiaban por cualquier cosa. Su genialidad no radicaba en la calidad, sino en la cantidad. La industria estadounidense les vendió 50.000 unidades. Eliminaron a los tigres, abrumándolos con una masa de mecheros. Hecho número 13. Los paracaidistas, como en Hermanos de Sangre, siempre descienden juntos de manera genial, encuentran su pelotón y van a destrozar al enemigo. El cine nos vendió la imagen de un orden de élite. La narrativa oficial es una operación clara. Y ahora, el desmoronamiento. El desembarco en Normandía. Día. Fue una fiesta de la incompetencia de los pilotos y un caos total. Los pilotos, a menudo novatos, temían de manera genial las antiaéreas alemanas. Desembarcaban a los paracaidistas donde caían, en el pantano, donde muchos se ahogaron, a 20 kilómetros del objetivo, directamente sobre los cuarteles generales alemanes. Spoiler. La famosa compañía Easy, esos mismos hermanos de sangre, perdió el 65% de su personal y a su comandante antes de la primera batalla. Destrozaron a los alemanes, no con un plan, sino con el caos. En lugar de un golpe de flanco genial, los alemanes se desmoronaron, intentando comprender por qué los estadounidenses estaban en su retaguardia en todas partes. Hecho número 14. La katana de un oficial japonés es una superespada que corta de manera genial los cañones de los rifles, las ametralladoras y destruye todo. Esta es la narrativa oficial de Hollywood y el anime. Y ahora, el desmoronamiento. Es un montaje. El 99% de las katanas en la Segunda Guerra Mundial eran productos de consumo masivo del ejército. Eran shingunto, espadas hechas en fábrica. El acero era bastante mediocre. No era el trabajo manual de un maestro, sino una cadena de montaje. Se rompían al chocar con una simple pala estadounidense, lo cual sucedía. ¿Qué podía salir mal? Fue un rebranding del espíritu samurái y un símbolo para vender a los soldados la idea de voluntad, no de superarma. Hecho número 15. ¡Al ataque! ¡Hurra! Y comienza el genial duelo de bayonetas. El cine nos vendió esto como algo habitual. Y ahora, el desmoronamiento. El 99% de los ataques con bayonetas son psicología, no esgrima. La bayoneta es un arma de último recurso. Se le vendió al soldado para romper su miedo al combate cuerpo a cuerpo. Spoiler. En el 99% de los casos, la batalla terminaba antes de que las bayonetas entraran en juego. El lado cuyo cerebro se desmoronaba por el terror, al ver la multitud gritando con lanzas, simplemente se rendía y huía. Solo llegaban a la esgrima unos pocos. Hecho número 16. Los batallones de asalto son carne de cañón. La narrativa oficial que el cine nos ha vendido, especialmente el liberal, los describe como criminales y políticos que eran enviados contra ametralladoras desde posiciones fortificadas. Un rifle para 3 y un destacamento de retaguardia. Y ahora, el desmoronamiento. Es un cuento de hadas encantador que se deshizo ante los detalles. ¿Cómo fue en realidad? El sistema era diferente. Había compañías de castigo. Allí enviaban a los oficiales que se habían quebrado. Cobardía, fracaso. Eran enviados a los sectores más peligrosos. La probabilidad de romperse era del 90%. Y luego estaban los batallones de asalto. Allí enviaban soldados y criminales, no políticos. Estos últimos estaban en los gulags. Y este era un ejército dentro de un ejército. Tenían su propia artillería, sus morteros. Eran enviados a romper la defensa.
Spoiler: no eran carne de cañón, eran un bisturí desechable. Sí, genial, no los escatimaban, pero tampoco los empujaban con garrotes hacia las ametralladoras. Hecho número 17. Dunkerque es un milagro y una victoria del espíritu. La narrativa oficial, especialmente la del cine británico, nos ha vendido una imagen. Geniales pescadores en barcos destrozaron el plan de Hitler y salvaron al ejército. Y ahora, el desmoronamiento. Dunkerque no es una victoria, es un fracaso épico, es una derrota. ¿Cómo fue en realidad? 300.000 soldados más escaparon, abandonando todo el equipo. Tanques, cañones, camiones, equipo, se lo vendieron todo a los alemanes. Gran Bretaña se quedó sin ejército. ¿Y el milagro? Spoiler. Hitler genialmente dio la orden de detenerse él mismo. Desmoronó el cerebro de sus generales y detuvo los tanques, decidiendo que la aviación haría el trabajo. Y Churchill, él genialmente, reetiquetó esta fiesta de la incompetencia como una victoria del espíritu. Fue un fracaso épico que se vendió como un triunfo. Hecho número 18. El soldado japonés es un fanático. La narrativa oficial del cine es inequívoca al respecto. Grito de Banzai, ataque con bayoneta. El último cartucho para sí mismo. Nunca se rinden. Pero nosotros, desde la última fila, entendemos que este es un cuento de hadas encantador para la propaganda. Esta imagen era beneficiosa para ambas partes. Para los japoneses, para el espíritu, para los estadounidenses, para justificar la crueldad. Después de todo, no son humanos. Spoiler: Miles, decenas de miles de soldados japoneses, se rindieron de manera brillante, especialmente en Okinawa y Manchuria, cuando el emperador ya no era importante. Los estadounidenses incluso imprimieron volantes especiales sobre cómo levantar las manos correctamente. El problema no era el deseo innato del soldado de morir. El problema eran los oficiales y suboficiales. Fueron ellos, impregnados del código Bushido, que en sí mismo es un rebranding del siglo XX, quienes destrozaron la voluntad de los soldados o los fusilaron por intentar rendirse. Hecho número 19. El desembarco en Normandía, el día D. Es puramente una victoria estadounidense. Todos hemos visto Salvar al soldado Ryan. Hollywood creó el canon. Los estadounidenses asaltan Omaha Beach. Los paracaidistas estadounidenses salvan el mundo. Y ahora, el desmoronamiento. Es un fracaso épico de la geografía. La narrativa oficial del cine olvidó los detalles. Los estadounidenses asaltaron 2 playas, Omaha y Utah, y otras 3, Gold, Juno y Sword, fueron asaltadas por británicos y canadienses. Sí, han oído bien. Spoiler: el mismo día D, los británicos y canadienses desembarcaron más soldados que los estadounidenses, y fueron ellos quienes fueron enviados a la tarea más difícil, la ciudad de Caen. Y también había polacos, franceses, checos, noruegos. Fue una genial operación de coalición, pero Hollywood eliminó a los aliados y se atribuyó la victoria. Hecho número 20. La vida en un submarino alemán tipo Bat es un drama y un romance. La narrativa oficial de la película El submarino nos muestra héroes con pulcros uniformes escuchando el sonar. Spoiler: es un cuento de hadas encantador. En realidad, era una lata de sardinas apestosa. 50 personas vivían genialmente en un tubo. No había duchas en absoluto. Agua dulce solo para beber. El inodoro se estropeaba y a menudo era uno para todos. El segundo se atascaba con comida. El aire era una mezcla épica de diésel, sudor, moho y comida podrida. La ropa interior no se cambiaba durante meses. Dormían por turnos en las mismas literas calientes. No era heroísmo. Era una fiesta de la incompetencia higiénica y la claustrofobia. Hecho número 21.
Todos los kamikazes eran voluntarios fanáticos al 100%. La narrativa oficial del cine es un genial joven piloto que, con una sonrisa, se lanza contra un portaaviones. El desmoronamiento es que es un montaje de propaganda. Sí, el núcleo era ideológico, pero cuando los ideológicos se acabaron, comenzó la fiesta. A los puestos de pilotos enviaban estudiantes a los que no se les preguntaba. Les destrozaban la voluntad con presión. Tú no eres un cobarde. Y genial los emborrachaban con sake antes del despegue. No eran ases, eran novatos con un mínimo de horas de vuelo. Spoiler: el 90% de ellos se estrellaban épicamente en el océano, derribados por antiaéreas sin llegar al objetivo. Fue un fracaso épico del espíritu y una fiesta de la desesperación. Hecho número 22. Todos los alemanes en la guerra son nazis ideológicos con uniforme negro de las SS. La narrativa oficial de Hollywood. Perezoso, calavera en la gorra, Schmeisser, Heil Hitler. Y ahora, el desmoronamiento. Esta es una fiesta de la incompetencia. En primer lugar, el brillante uniforme negro de las SS fue eliminado antes de la guerra. Las tropas de las SS, las Waffen-SS, vestían camuflaje gris. En segundo lugar, las SS eran un ejército separado y genial del partido con sus runas de las SS en las solapas, y el 90% de los alemanes lucharon en la Wehrmacht, el ejército regular, con un águila en el pecho. Spoiler. Después de la guerra, la Wehrmacht genialmente vendió a todos el mito. Éramos soldados limpios, y el mal eran las SS. Fue un rebranding para Nuremberg, aunque el ejército regular cometió brillantemente los mismos crímenes de guerra. Hecho número 23. Las mujeres en la guerra son enfermeras y operadores de radio. La narrativa oficial de Hollywood nos lo vende constantemente. El héroe está herido. Una enfermera lo rescata. Y ahora, el desmoronamiento. Esta falsedad se desmorona de manera genial. Y la narrativa oficial soviética que esta vez es verdad. Spoiler: la URSS fue el único país que masivamente envió mujeres a unidades de combate. Casi 1 millón de mujeres. Y no solo lavanderas y enfermeras. Son geniales francotiradoras como Lyudmila Pavlichenko, que destrozó a 309 alemanes. Hay regimientos de aviación completos. Los alemanes bautizaron genialmente al regimiento femenino, número 46, como las brujas nocturnas. Lanzaban ataques nocturnos contra los alemanes en biplanos, de 2 en 2. Hay tripulantes de tanques. Marilla Oktiabrskaya, que destrozó un tanque. Hay baterías antiaéreas completas que destrozaron Me-109, y en NE, U. Y Gran Bretaña, las mujeres eran personal auxiliar, mientras que en nuestro país destrozaban al enemigo a la par que los hombres. Una fiesta. Hecho número 24. Un hombre solo en el campo de batalla. La narrativa oficial del cine. Rambo o John Wick en una trinchera. Él genialmente elimina en solitario a todo un batallón de alemanes. Munición infinita, los enemigos, los soldados de asalto de Star Wars, fallan. Spoiler: es un cuento de hadas encantador. ¿Cómo fue en realidad? Un soldado que queda solo en el campo de batalla es eliminado en 3 segundos. La guerra es un equipo. Es la artillería, que destrozaba la defensa antes del ataque. Es el ametrallador, que proporciona fuego mientras corres. Es la comunicación. Y el héroe solitario será eliminado por el primer equipo de mortero o francotirador. El cine nos vendió un duelo en lugar de matemáticas. Hecho número 25. Un genial zapador desactiva una mina en 5 segundos. Cable rojo, cable azul. La narrativa oficial: el cine es un drama de elección. Y ahora, el desmoronamiento. Es una fiesta de la incompetencia. El 99% de las minas de la Segunda Guerra Mundial
No eran sobre cables, eran sobre presión. Spoiler. Los ingenieros genial les vendieron sorpresas. La mina saltarina alemana Bouncing Betty destrozaba cerebros. Tú avanzas, un clic y nada. Retiras el pie, y ella genialmente salta a la altura de la cintura y elimina con metralla todo en un radio de 20 metros. Minas de trampa y minas de descarga, cuando deshaces una caja, y debajo hay un regalo. El cine nos vendió electrónica en lugar de mecánica brutal. Hecho número 26. Un francotirador es un genial duelista. Un disparo, un muerto. La narrativa oficial del cine. El enemigo está a las puertas, es un drama, psicología. ¿Quién vencerá a quién? Pero sabemos que esto es el 10% del trabajo, y el 90% restante es un aburrimiento épico. ¿Cómo fue en realidad? El 90% del trabajo de un francotirador es reconocimiento. Es deslizarse genialmente en la suciedad. Es yacer en el pantano o en el cadáver de un caballo durante 2 días sin moverse, para proporcionar al mando las coordenadas de una ametralladora enemiga. El desmoronamiento es que el francotirador es los ojos del ejército, no solo su bisturí. Destrozaba al enemigo con información, pero el cine omitió este aburrimiento y nos vendió un western. Hecho número 27. La guerra fue destrozada por espías. La narrativa oficial del cine es James Bond con frac, que elimina a un general y se lleva a una belleza. Es un cuento de hadas encantador. Los espías reales, como el genial Richard Sorge, eran aburridos. Sorge era periodista. No desarmaba cajas fuertes. Genialmente escuchaba a los agregados borrachos en los bares. El quiebre épico. No fueron los superhombres quienes quebraron la guerra. Fueron los nerds. Una celebración de matemáticos en Bletchley Park, Inglaterra. Mentes brillantes y excéntricas como Alan Turing, que descifraron el código Enigma. Engañaron a Churchill con todos los planes alemanes. Filtraron todos los convoyes de submarinos. El cine nos vendió el drama de uno, pero el quiebre lo hizo el tedioso trabajo de miles. Hecho 28. La Guerra del Pacífico fue ingeniosamente resuelta por los americanos. Solos. La narrativa oficial de Hollywood, Pearl Harbor, el Pacífico, solo presenta a los marines de EE-U. Esto es un fracaso épico. ¿Cómo fue en realidad? Spoiler. Los americanos destrozaron la flota. ¿Y el ejército? El ejército japonés fue ingeniosamente desmantelado por todos. Los británicos lucharon en el infierno de Birmania. Los australianos les ofrecieron a los japoneses una celebración en las selvas de Nueva Guinea, el Kokoda Track. Millones de chinos neutralizaron la mayor parte del ejército japonés en su propio país. Y el final épico, en agosto de 1945, la URSS destrozó ingeniosamente a todo el ejército Kwantung en Manchuria. 1 millón de hombres en 2 semanas. Fue una celebración que rompió la voluntad de Japón tanto como las bombas. Hecho 209. Guerra limpia. La narrativa oficial del cine. Un héroe destroza un batallón, rompe un tanque, y tiene una cara impecable y un peinado brillante. Saquen eso de sus cabezas. Ese es el principal engaño de Hollywood. ¿Cómo fue en realidad? El principal enemigo del soldado no es el alemán. Es el piojo. Es la disentería. Es el barro. El quiebre es que el 90% del tiempo el soldado no destrozó al enemigo, destrozó la vida cotidiana. Ingeniosamente intentaba no sucumbir a la congelación. Vendía agua hirviendo para romper los piojos en las costuras de su uniforme. Quebraba su mente intentando no sucumbir a una celebración de diarrea. En el frente oriental, tanto los alemanes como los nuestros, un fracaso épico de higiene se cobró más vidas que las balas. No fue una guerra bonita, fue una celebración de la incompetencia sanitaria.
Hecho 30. Los partisanos son nuestros. La narrativa oficial, especialmente del cine soviético, es clara. Bielorrusia, el bosque, la guerra de rieles, destrozar convoyes. ¿Y Europa? En el cine, parecen haberse quedado callados. Pero nosotros sabemos que los alemanes organizaron una celebración de incompetencia en todas partes. Con su ingeniosa crueldad, pusieron armas en manos de toda Europa. El quiebre es que la resistencia fue total. En Francia, los maquis, de quienes ya hablamos, desmantelaron la logística alemana. En Yugoslavia, Tito ingeniosamente destrozó divisiones alemanas enteras, desviándolas del frente oriental. En Grecia y Noruega, destrozaron a los alemanes en las montañas. El fracaso épico de Hitler fue que activó el modo partisano en toda Europa. Hecho 31. Cocina de campaña. La narrativa oficial del cine es una celebración. Una olla caliente, gachas y, por supuesto, estofado ingenioso, especialmente el americano del Lend-Lease. Pero nosotros vemos la verdad. El estofado es suerte, es un premio. Y el 90% del tiempo, el fracaso épico de la logística lucía diferente. Spoiler, era col podrida. Era patatas heladas rotas con un hacha. Era carne de caballo si tenía suerte. Era pan hecho de torta de semillas y serrín en Leningrado. Y los alemanes tenían su propia celebración de incompetencia. Café sustituto hecho de bellotas y salchicha sustituta. La guerra no es el sabor del estofado, es el sabor del hambre y la desesperación. Hecho 32. Refugio es 100% seguridad. La narrativa oficial del cine, alarma aérea. La gente desciende ingeniosamente al metro de Londres o a un búnker, toma té y espera la desmovilización. Y ahora, el quiebre. Era una ilusión de seguridad. Spoiler. Los alemanes ingeniosamente lanzaron superbombas en estos refugios. La celebración de la incompetencia fue que a veces era más seguro quedarse en casa. En Londres, en Bethnal Green, 173 personas se ahogaron en la estampida en la entrada del metro antes de que cayera una sola bomba. Dresde, Hamburgo. La tormenta de fuego quemó ingeniosamente el oxígeno en los búnkeres. La gente sucumbía allí, incluso si la bomba no acertaba. Hecho 33. La guerra terminó en mayo de 1945. La narrativa oficial, especialmente la nuestra, el Reichstag, el desfile de la victoria. Día de la victoria. Fin, créditos. Pero nosotros sabemos que eso es un engaño eurocéntrico. Spoiler. La Segunda Guerra Mundial continuó durante otros 4 geniales meses. Las bombas atómicas que destrozaron Hiroshima. La derrota épica del ejército Kwantung. Y el fin oficial el 2 de septiembre de 1945. Y la celebración no oficial para Hiroo Onoda, un soldado japonés que se mantuvo en las Filipinas, creyendo en el engaño de la rendición, hasta 1974. Bueno, luces, cámara, acción. Parece que la narrativa oficial de Hollywood se rompió por la realidad. El cine nos vendió una atracción genial. Un rebranding, donde la suciedad, los piojos y el fracaso épico de la logística se desvanecieron, dejando solo el drama y el heroísmo. Pero nosotros ahora sabemos que como fue en realidad, es casi siempre más aburrido, más sucio y más estúpido. Rompimos 33 mitos, pero la fábrica de ensueños nos vendió miles. Y por eso, un concurso para el 34º hecho. Es hora de ustedes. Escriban en los comentarios ese mito cinematográfico sobre la guerra que a ustedes, personalmente, les destrozó el cerebro. Ese engaño que todavía les arde. El autor del comentario más jugoso, que hará explotar nuestras mentes, será coronado. Lo fijaremos arriba, como el 34º hecho oficial de este episodio.